Este es el coronavirus, un virus que se proyecta a nivel macroscópico y que nos hace pensar cuán humanos somos en realidad. Vimos ahí una escena de cómo se llevan a la fuerza una familia entera. Vimos ahí cómo la gente se acaba la comida, cómo los del dinero se muerden las uñas, cómo los militares se ponen mascarillas. El coronavirus, más que muerte y contagios, está contagiando de pánico, de miedo, de estrés. Pero el virus no lo hace a propósito, sino los que hablan de él, por ignorancia o por complicidad. ¿Qué hay detrás del coronavirus? ¿Todo es mentira? ¿Todo es real? Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde Irán, que ya se convirtió en el primer país con más muertos de coronavirus fuera de China, detrás de la razón. Primero, es muy importante entender la diferencia entre influenza y el nuevo coronavirus. Si bien los síntomas son similares, lo importante es la mortalidad. Para darnos un ejemplo, en Estados Unidos se mueren al año 14.000 personas por influenza. Esto es muchísimo más que los muertos de coronavirus hoy en el mundo. 14.000 contra alrededor de 2.700. Sí, pero en Estados Unidos hay 26 millones de personas contagiadas de influenza al año, lo que hace que la mortalidad de la influenza sea muchísimo menor. Es decir, el coronavirus COVID-19 es mucho más asesino que la influenza. La influenza, debido a que son mucho más los contagios, tiene un 0.05% de mortalidad, mientras que el coronavirus va del 2.3 al 14% de mortalidad, que sube con la edad del contagiado. No obstante, fueron más mortales los coronavirus de las últimas 2 décadas, el SARS y el MERS, que llegaron hasta el 40%, aunque tuvieron menos contagiados. Mientras en China el coronavirus se está controlando, en el mundo se extiende. Irán ha movilizado toda su fuerza para combatir el nuevo coronavirus y ha tomado todas las medidas de prevención. نه همه باید مشغول کار خودمون باشیم، همه باید فعالیت کنیم، همه هم باید مراقب باشیم، همه هم اگر موردی رو دیدیم شکی کردیم فرد مشکوکی بود به بیمارستان ببریم و الحمدلله بیمارستان‌های ما مجهز هستند و در این جلسه هم نیروهای مسلح قول دادن که از همه امکانات خودشون در این زمینه استفاده می‌کنن. No obstante, las autoridades mundiales de salud piden calma. El pánico y el miedo bajan las defensas del cuerpo y lo convierten más vulnerable. Es mejor estar optimista y alegre como estas mujeres puestas en cuarentena por el coronavirus, que prefieren bailar y cantar. Esté alegre y practique una mejor higiene, que le sirve contra el coronavirus y contra muchas enfermedades más. Los científicos establecen estos pasos. Cúbrase la cara con una mascarilla o tapabocas. Aléjese más de 1 metro para evitar partículas de saliva de otras personas. Lávese las manos constantemente. Mantenga limpia su casa y lugar de trabajo. Cocine perfectamente los alimentos. Y acuda al médico si tiene dudas. Lo más importante es que nunca se toque la cara sin lavarse las manos. También es muy importante saber qué es el coronavirus. Es una familia de virus que existe desde hace miles de años. Cada determinado tiempo muta. El SARS y el MERS son ejemplos de coronavirus.
La nueva mutación se llama COVID-19 y emergió en Wuhan, China, entre diciembre y enero. El problema es cómo muta. Puede ser por la naturaleza, por las condiciones climatológicas o a propósito, en un laboratorio. En medio de esta crisis, el FBI ha detectado que hay una red de chinos y estadounidenses que trafican con muestras biológicas y secretos científicos. Hay 3 arrestos. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias siempre a usted. Quiero enviarle un saludo especial a Jesús Juárez, un seguidor que representa a miles que nos siguen. A todos ustedes, muchas gracias por apoyarnos, a que no nos cierren en YouTube, el canal. Y hoy por los miles de comentarios preguntando por nuestra salud, la del equipo detrás de La Razón y recomendándonos que nos cuidemos mucho frente al coronavirus aquí en Irán. Muchas gracias. Hasta el momento van ya 19 muertos y casi 100 infectados aquí en Irán. Los protocolos de prevención pues están activados. Hemos visto mucha gente con sus tapabocas, sus mascarillas. Esta noche tenemos a 2 grandes analistas con muchas fuentes de inteligencia. El maestro Layo Sasdi, siempre con mucha información, usted lo conoce muy bien allá en Puerto Rico, y Rafael Palacios, periodista e investigador de asuntos mundiales donde pocos se meten. Comienzo contigo, Rafael. A ver, antes de entrar al análisis de fondo, quiero saber la fotografía general. Como analistas del comportamiento político internacional y de las fuentes de inteligencia que ustedes dos tienen, les pregunto a los dos, primero Rafael, ¿cuánto es pánico? ¿Cuánto es verdad? ¿Cuánto esconden los gobiernos? ¿O cuánto es show? Bueno, buena pregunta. A ver, dejando en claro que algo está pasando, que evidentemente hay una enfermedad en el aire, yo creo que la magnitud de la importancia o de la mortalidad de ese virus, que como dices es muy inferior a otros que ha habido, como el SARS, el MERS o la gripe aviar, simplemente yo creo que se está magnificando y hay un 80% de histeria y un 20% de realidad, yo creo, en todo esto que está sucediendo. Y bueno, pues no me parece casualidad que esté afectando a China y a Irán, a 2 países que, bueno, pues de alguna manera tienen una relación política y que, bueno, pues las consecuencias que esto está derivando a la economía mundial es pues un colapso, como decíamos en el anterior programa, y una caída a la bolsa. Hoy parece que ha repuntado durante varios días en Wall Street y una contracción del comercio mundial que nos lleva a la subida del oro de estos últimos días, que ha llegado casi a los $1.700 por onza. Y en definitiva, a mí, y sé que esto va a parecer muy duro, pero me parece que más importante lo que está pasando, dejando en claro que evidentemente son muertes, son víctimas humanas, pero como decía el propio reportaje de introducción, son muchas menos en proporción a otros virus que ha habido. Creo que donde realmente se está jugando la partida o donde están pasando realmente cosas importantes es en la economía mundial y en la bolsa, a partir de las consecuencias de la percepción de esta supuesta pandemia. Lajos, lo mismo, por favor. Bueno, creo que hay que tomarlo muy en serio. No hay exageración realmente, y lo digo porque voy a decirlo. Bueno, tomo como ejemplo la influenza, lo que llaman pues gripe española, los anglosajones, pero que parece que la epidemia esta se originó en Estados Unidos en 1918, en Haskell, dice, un condado de Kansas por ahí perdido. Pero los reclutas que iban a la Primera Guerra Mundial a Francia desde Estados Unidos habrían llevado desde ese condado a una base en Kansas importante del ejército americano, y de allí se habría esparcido desde el foco que se inició en un pueblo entre fines de enero y febrero de 1918. Desde marzo se esparció a 24 de los 36 bases del ejército americano
que enviaban soldados a Europa. En total, esa gripe, esa influenza, habría infectado 500 millones de personas, que era como, creo que la cuarta parte o tercera parte de la población mundial de aquel momento. Se dice que lo mínimo habrían sido 21 millones de muertos. Claro, esta influenza mucho más virulenta que el coronavirus sin duda, pero el punto es la capacidad de esparcirse. Otros hablan de que pudo haber muerto hasta 40, 50 millones, y desde Alaska y el Ártico hasta las islas de Polinesia llegó ese virus de la influenza. Entonces, bueno, aquí el punto sería, se está diciendo que afecta más a la gente mayor, que la gente mayor y que tiene otras patologías, pues están debilitados, muere por este virus. Pero claro, crea un pánico porque la gente no se quiere arriesgar. Ya lo ven en la China, en otros países hay cuarentenas, se cierran ciudades, crea un caos y afecta sin duda la economía. Eso es un efecto de esta epidemia. Ahora, tú me harás una pregunta después, pero quiero añadir una cosa antes de seguir sin profundizar, y si quieres que profundice, me lo preguntas. Según un artículo del Business Insider del 2016, el ejército americano llevó a cabo 239 experimentos con armas biológicas y químicas sobre la población de Estados Unidos entre 1949 y 1969, incluyendo el metro de Nueva York, para ver los efectos en caso de una guerra con la Unión Soviética biológica. Ándale. Estados Unidos y China, pues Layo solo contesta, mencionó, están escondiendo algunas cifras, porque bueno, pues China, hay que recordar que reprimió al propio médico que alertó del coronavirus, lo silenció y ahora está muerto, y se dice que en Estados Unidos hay más casos que no dicen. ¿Podría ser, Layos? Sí, podría ser que lo están ocultando, sí. Bien. Rafael, a ver, independientemente de la agresividad del virus, si las guerras son un negocio, pues el pánico más. ¿Cuántos trabajos, empleos o ganancias podría producir para algunos el pánico, Rafael? Buena pregunta. Bueno, para empezar, las mascarillas están escaseando en el planeta. O sea, las compras de los gobiernos de mascarillas están siendo tan elevadas que en un contexto en el cual China ha estado varias semanas sin producir, parece que ahora vuelve a hacerlo, pues están demandando este producto y como tal esta falta de producción china, que incluso ha llegado a dejar de tener stocks de algunos productos, está haciendo que otras zonas, por ejemplo Indonesia, por lo visto, se están mudando las empresas a fabricar allí. Entonces, para empezar, ya está descolocando muchas piezas del tablero, y bueno, hay gente que está diciendo incluso que esto sería el comienzo de el default, la bancarrota de China. Hay algo que no sé si la gente conoce, pero se han producido unas cuantas bancarrotas de bancos chinos. Ha habido, bueno, las típicas escenas de la gente yendo al banco a retirar sus ahorros, y hay una amenaza de cientos de bancos de China que, bueno, que en realidad su economía está inflada, y esta falta de producción pues puede que sea ese detonante que faltaba, y bueno, pues entonces ya tendríamos la tormenta perfecta que se estaba esperando desde hace años para que la economía colapsara y llegara el patrón oro. Hay que decir que hace escasamente una semana ha habido una noticia de esas rarísimas que de vez en cuando se publican en el mundo, procedente de Sputnik News y de medios de comunicación indios, que hablaba de que de repente en la India se han encontrado 3.000 toneladas de oro, que, como ya he contado anteriormente, pues está subiendo el refugio, seguro que siempre el oro, en estos momentos en los cuales, bueno, pues las divisas más importantes se tambalean a la par que la economía mundial, insisto, provocado por esta histeria colectiva, que parte de la base de que, bueno, pues no se sabe muy bien cuándo va a remitir, aunque parece que en China
digamos que ya se ha superado la curva ascendente y parece que empieza a remitir, pero no en otros países como en Italia, según se está diciendo. Bien, y curiosamente Donald Trump regresa de China, de la India a la Casa Blanca, ahí donde dice que se encontró el oro, y firmó $3.000 millones de contratos de armas para la India. Nada de circunstancial. A ver, Lajos, sí, vayamos al fondo de las cosas. Recuerdo cómo a principios de este nuevo siglo Donald Rumsfeld se hizo millonario con sus acciones de la compañía que inventó el Tamiflu, y cómo, por ejemplo, miles de vacunas se echaron a perder abandonadas en bodegas en España porque había que comprar muchas para defenderse. El fiscal de Estados Unidos recientemente anunció 3 arrestos y denuncia una red de estadounidenses y chinos que se roban material biológico y secretos militares. ¿Hay la posibilidad de que todo esto tenga que ver con el coronavirus, más con lo que estabas diciendo de los experimentos que me pedías preguntarte? Y claro que te pregunto, por favor, sí. Lajos. Bueno, de la red no sé, de esa red no sé si hay alguna relación. Te puedo decir información que he cogido, pues sí, inteligencia de fuentes abiertas, y hasta decirte la fuente, por ejemplo, bueno, Hispan TV, que es una buena fuente, pues informa de que según Asahi, creo que un canal de televisión de noticias japonés, Asahi, pues reportó, especulando, que pudo accidentalmente haber llegado el virus, que habría estado en Estados Unidos sin que lo supieran las autoridades o que no lo hubiesen identificado, que por espacio de una década habrían matado el virus de la influenza S o el supuesto coronavirus, habría matado a 14.000 personas a lo largo de una década en Estados Unidos sin enterarse realmente que era un nuevo agente, y entonces que hubo unos juegos internacionales militares, algo así como Juegos Olímpicos, pero de los militares, según la fuente, en Wuhan en octubre del año pasado, y que especula el canal japonés que militares, competidores, deportistas americanos accidentalmente habrían introducido el virus allí. Pero eso es esa especulación. Por otro lado, pues Sputnik publicó una pieza de opinión. La autora es Vicky Peláez, que es del Perú, fue acusada y arrestada por Estados Unidos, acusada de ser espía rusa, después fue canjeada y liberada, trabaja ahora en Sputnik, y ella, pues en su artículo que habla del tema del coronavirus, pues y las fuentes habría que verificarlas, podrían haber sido proporcionadas por el Estado ruso, podría ser verdad, parte verdad. Bueno, ella lo que dice es que el Instituto de Virología de la Universidad de Wuhan, allí tienen un programa, un laboratorio de alto nivel, de alta seguridad, para investigar agentes muy virulentos que puedan causar en un futuro enfermedades. Después de la experiencia del SARS, se fundó pues la década pasada, creo que 2003 por allí, digamos que de categoría BSL-4, que creo que es máxima seguridad, y según ella o sus fuentes, que la Agencia de Internacional de Desarrollo USAID americana ha colaborado con ese Instituto de Virología de Wuhan, al cual pertenece ese laboratorio. También pues el Departamento de Salud Nacional, o como es National Health Instituto de Salud, ahora no lo menciono bien, pero bueno, de Salud Nacional de Estados Unidos. También que la Universidad de Duke, que ya menciona, está en un programa también investigando, parece que ese virus, según esa fuente, se había descubierto, el coronavirus 19, había sido descubierto ya en 1965, pero que en 2015, ella menciona, la patente la concedió el Departamento de Justicia americano a un laboratorio de un instituto británico, y que habría sido transferido allí para pues experimentar y ver cómo se pueden conseguir anticuerpos, según esa fuente, y habrían estado participando científicos británicos, americanos y canadienses. La Universidad de Duke americana habría estado envuelta también, y que la Universidad de Duke, decía
esa misma fuente, tiene un acuerdo, creo que con DARPA, la Agencia de Defensa, de Investigaciones de Defensa del Pentágono, la que saca pues todo tipo de arma exótica y nueva, ¿no? Novedosa, y que incluso había estado colaborando con el Instituto de Wuhan, de Virología de Wuhan, un instituto del ejército americano que tiene que ver con enfermedades infecciosas, todo bajo la sombrilla de la Organización Mundial de la Salud. Entonces la pregunta es, si todo eso es verdad y ya ahí estaba el virus, ¿qué pasó? ¿Un accidente? ¿Se escapó? ¿Que es factible? ¿O fue algo deliberado para afectar la economía china? Bueno, ahí está la pregunta. Arma militar para usarla como económica, más o menos lo que sería el boceto, ¿no, Lajos? A ver, Rafael, me imagino que tú sabes de estos 3 arrestos, ¿no? El científico estadounidense de Harvard, una teniente del ejército de China que se hizo pasar por estudiante y que se metió a Boston a robar secretos, y otro chino que se robó 20 y tantas muestras de material biológico y que lo agarraron ahí el FBI antes de abandonar Estados Unidos hacia China. Yo quiero ir más al fondo, Rafael. ¿Qué nos escondía la ciudad de Wuhan hace 40 años? Y no lo digo por el rumor que está circulando ahora de un libro que se llama Los ojos de la oscuridad, del escritor Dean Koontz, que predijo supuestamente en 1981 el virus. A mí lo que se me hace más importante, si lo predijo o no, es que se mencione la ciudad china de Wuhan. ¿Qué hay ahí para señalarla? ¿Por qué es tan importante Wuhan? Buena pregunta, buena pregunta. Para empezar, parece que en China es una ciudad que se utiliza de test tecnológico, y es muy importante para lo que estamos hablando, que ha sido la ciudad elegida para el lanzamiento de la 5G, de ese sistema de telecomunicaciones que, por ejemplo, en Suiza ha sido prohibido, y que en los círculos de la medicina natural se está poniendo en tela de juicio su salubridad. Por lo visto son frecuencias que pueden ser dañinas para el cerebro y para la gente, incluso de la medicina tradicional china y de todo este ámbito. Se asocia con la bajada de las defensas del sistema inmunitario. Entonces, en Wuhan, a finales del año pasado, bueno, durante todo el año pasado, se colocaron hasta 10.000 antenas de 5G. Entonces, aquí podría estar la clave, porque si eso es cierto, y eso es algo que se está comentando, como digo, en muchos lugares, si ese virus, aunque no sea tan potente como nos están diciendo, pero si actúa en una ciudad en la cual las defensas de sus ciudadanos, que también hay que decir que es una de las ciudades que más contaminación tiene, entonces en este orden de cosas, con todos estos factores interactuando, entonces sí que puede ser un arma tan mortal como está sucediendo en la actualidad. A mí no me gustaría dejar pasar esta oportunidad para recordar que a los datos que has comentado acerca de estos científicos chinos detenidos por el FBI en Estados Unidos, que pueden estar intercambiando secretos, hay que recordar que a principios del mes de enero murió en extrañas circunstancias el director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la ONU, Peter Salama. Estamos hablando en el momento justo del estallido de esta fiebre, de esta pandemia, que, como decía un servidor en el anterior programa, ya fue predicho por el señor Bill Gates apenas con 2 meses de antelación, en octubre. Con lo cual, bueno, el hecho de que ahora Bill Gates, como ya dije, aparezca diciendo que va a sacar la vacuna de este virus y que ha dedicado $100 millones a la investigación, bueno, encaja en determinadas informaciones que el cronista canadiense Benjamin Fulford ha dejado caer en las últimas semanas, indicando que los chinos, el gobierno chino, está haciendo responsable al señor Bill Gates de este brote. Y hay que recordar que Bill Gates, la fundación de Bill Gates, es el máximo donante
la máxima donante de la Organización Mundial de la Salud, que a fin de cuentas es la que determina la gravedad del asunto, la que determina las medidas a seguir, también los métodos de detección, porque eso es algo que no hemos hablado todavía, pero a día de hoy no hay un test específico para este coronavirus y se está utilizando los que se han utilizado previamente, que tampoco eran tan específicos para otros coronavirus como los que hemos mencionado antes, como el SARS o el MERS. Así pues, todo nos lleva a esta ciudad como un posible test. Gracias, para Rafa. Este tipo de pandemia. Gracias. Y por cierto, yo creo que están divididos, como decías en el anterior programa, Rafael, en China, porque Xi Jinping le agradeció a Bill Gates la donación que está haciendo para apoyar al coronavirus allá, bueno, para apoyar a los enfermos de coronavirus. Nos vamos, Layos. ¿Todo esto traerá más crisis en el mundo o más unión en el mundo o más desunión, Layos? Estamos viendo brotes de racismo contra los chinos. Hace unas horas China protestó y le exigió a Rusia que deje de acosar con racismo a los chinos, que ya le cerró todo el paso. ¿Qué viene a nivel social, a nivel autoritarismo, a nivel militar? Layos, nos vamos. Bueno, sí, yo pienso, bueno, siempre habrá aspectos de xenofobia ya tradicionales, pero en todo caso ahora sería una cuestión de, bueno, sálvese quien pueda, pero deben de hacerlo en todo caso coordinando los distintos países con también la Organización Mundial de la Salud. Si se requiere cerrar una frontera, que solo sería temporal mientras dure esto, pues tendrían que hacerlo, pero no creo que las relaciones internacionales sufran de manera permanente por cierres de frontera ahora, porque se justificaría bajo esta crisis. Quiero añadir algo. Vámonos. Sí, lo que acaba de decir el otro distinguido conferenciante aquí invitado, que sí, acabo de ver aquí que dos de las compañías chinas más importantes en fabricar fibras ópticas para la tecnología esta 5G, ¿no?, tienen sus sedes en la ciudad de Wuhan, importantes instalaciones de producción allí también. Gracias, Layos, gracias, Rafa. Abrazos a los dos. Grande su aportación. Virus viene del latín veneno. Ya desde la antigüedad sabían que había algo que no vemos en el mundo microscópico que nos envenenaba y le atinaron, porque no es como una bacteria, sino es una sustancia, el virus, que trae información genética, instrucciones que ponen loca a la célula, que digamos a grosso modo se instala en el cerebro de la célula y la hace pensar diferente. Pero quiero invitarlo a que se le quede viendo al virus, que estudie las fotografías que hay, las construcciones virtuales que hay sobre los virus, y vea usted, parecen unos monstruos o robots malignos. Mi reflexión: si en ese nivel tan microscópico hay cosas que invaden, a nivel macroscópico también deben de estar sus hermanos. Y no se imagine que hay que ir a los extraterrestres. Basta con muchos seres humanos que se comportan de la misma manera, que son portadores de información que desestabilizan sociedades enteras. No digo que sea bueno o malo, porque quizás sea para balancear la vida, pero sin duda hay que estar pendientes para identificarlos. Buenas noches.